también es un poco egoísta de nosotros también pedirles a nuestros jóvenes, oiga, quédense en el campo, pero ¿a costa de qué? Eso digamos que sí se ha visto, sí se ve mucho en los territorios, mucho es el sentir de los jóvenes que realmente muchas personas piensan que los jóvenes no quieren estar en el campo y que son perezosos y que no. Yo he visto en el territorio que no es así. Los jóvenes quieren quedarse en el campo. Lo que pasa es que no les damos las condiciones necesarias para desarrollar su proyecto de vida, que es muy diferente. Querida comunidad, estamos de regreso en Agroventure Podcast y esta vez con Kevin Pérez, líder de Agrotierra Joven, un joven que comparte nuestra afinidad por el desarrollo de la ruralidad. Desde sus 22 años ha estado enfocado en el objetivo de impulsar con acciones encaminadas a destrabar el potencial de la ruralidad. Presta atención a esta conversación y descubre cómo un joven empapado en las problemáticas y abordando todas las iniciativas necesarias para poder enfrentar a los jóvenes rurales a esta nueva realidad. Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Muy bien, querida comunidad agroapasionados, estamos en un nuevo episodio de Agroventure Podcast. Es el episodio número 19 y tenemos a Kevin Pérez, un joven que está impulsando el desarrollo rural en Colombia, especialmente en Cundinamarca. Y nuevamente, Kevin, para nosotros un placer tenerte en este espacio y quiero decirte, las personas a las cuales invitamos a Agroventure Podcast las caracterizamos como agroapasionados. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿te consideras un agroapasionado? Y que nos cuentes brevemente quién es Kevin Pérez. Miller, primero que todo, muchas gracias por la invitación, gracias de verdad por estos espacios tan importantes, porque finalmente digamos que avivamos todo lo que tiene que ver con el agro y pues sí, finalmente soy un agroapasionado. Muy brevemente, de pronto, digamos, yo llevo trabajando sobre el desarrollo rural hace más o menos 6 años ya. Y digamos que nosotros tenemos 4 pilares, o bueno, digo nosotros, pero digamos que eso empezó hace 5 o 6 años más o menos, pensando y queriendo poner como ese grano de arena en cuanto al desarrollo rural, el futuro de la seguridad alimentaria, la migración del campo a la ciudad y el empalme generacional. Digamos que para mí estos 4 puntos son muy importantes y a partir de esto es que me nace a mí como, siempre digo que se me prende un botón o como que esa chispa de querer contribuir al futuro de estos 4 pilares y a mirar de qué forma hacemos algo para que nuestros jóvenes se enamoren cada día más del campo y que tengan realmente oportunidad y pues digamos que tengan como ese sentido de pertenencia hacia la ruralidad. Muchas gracias, Kevin. ¿Y tú de dónde eres? ¿De dónde naciste? Cuéntanos un poco de tu historia personal. Bueno, digamos que yo realmente mis primeros 10 años de vida, yo nací en Bogotá y mis primeros 10 años de vida viví en Bogotá. Luego pues, nos pasamos a vivir con mis papás acá a Zipaquirá, Cundinamarca. Y realmente, o sea, para ser sincero, yo siempre lo he dicho, yo no tengo raíces campesinas. Yo soy algo que se denomina como el neorural, que pues Ujú. es al contrario, ¿no? O sea, que migro de la Sí. ciudad y me vuelvo al campo. Y yo empecé a conocer todo esto pues, de la ruralidad y cada vez me enamoré más. Hoy tengo 28 años de edad, llevo desarrollando esto desde los 22 años más o menos. Y pues nada, tengo una esposa, tengo mi familia, tengo 2 hijos y enamorado 100% del campo. Súper, súper, Kevin, qué bien. Kevin, entonces mira, en este programa hemos tenido muchos invitados de diferentes países y obviamente muy centrados también en Colombia, y donde hablamos de la problemática que tiene el sector rural. Este programa nació para poder visibilizar las voces de esos expertos que están haciendo algo, contribuyendo con el desarrollo rural latinoamericano. Y siempre cuando hablamos de la ruralidad hablamos de las deficiencias de inversión, de la falta de acceso a financiamiento, todo lo que tiene que ver con infraestructura de las zonas rurales, pero casi nunca se trata
y digamos que es un tema que tú eres experto en este ejercicio, nunca se trata de un tema que es coyuntural y transversal, está pasando en todo el mundo rural. Y cuando hablo del todo el mundo rural es literalmente el mundo, alrededor del mundo, se están presentando esas crisis de migración en donde la gran cantidad de los jóvenes y las personas que nacen en la ruralidad, donde lamentablemente concentramos la mayor cantidad de pobreza en el mundo, estas personas migran buscando nuevas oportunidades y los campos están quedando solos. Y ese campo está quedando solo en una brecha que definitivamente hoy no sabemos cómo cubrir. El relevo generacional está amenazado, porque literalmente los pocos jóvenes que, si bien la natalidad está cayendo, los jóvenes están migrando y las personas que tienen ya cierta edad no tienen quien las releve en los trabajos rurales. Debido a eso, yo quisiera preguntarte, y vuelvo y lo resalto, la importancia del joven en la ruralidad. Para ti, ¿qué significa ser un joven rural? Un joven rural, acá en el contexto colombiano, cundinamarqués, lastimosamente, joven rural, digamos que representa en muchos casos la falta de oportunidades para generar un proyecto de vida a partir de la ruralidad. Digamos que eso es en cuanto a la realidad, pero uno ve también ejemplos muy importantes, muy chéveres de jóvenes rurales que pues se apropian en su territorio, se apropian de sus comunidades. Y para mí, joven rural, digamos que en resumidas cuentas es como hoy yo lo veo con ojos de como un superhéroe, porque es que esto es batallar en contra de la corriente. Esto es creer en algo que casi nadie cree hoy en día. Entonces, digamos, yo un joven rural para mí es igual a un héroe que está haciendo patria, que está haciendo país. En resumidas Qué cuentas, buena. o sea, a pesar de todo Qué, lo que dije al principio, pero pues para mí en resumidas cuentas es eso. qué buena respuesta y estoy completamente alineado contigo, porque al final ir en contratendencia es duro, es debatirse sobre muchos principios, es ver cómo de pronto jóvenes, hay casos de éxito de jóvenes que se han ido a la ciudad y les ha ido muy bien y uno dice yo quisiera hacer lo mismo y pese a eso digo mejor me quedo en el campo y apuesto por el campo porque creo en el campo. Es un tema de pasión, es un tema que no necesariamente se hereda, es un tema que realmente nace y se construye, como lo que pasó contigo de migrarte de la ciudad al campo. Teniendo en cuenta ese principio, y me encanta esa definición de héroe, eh, ¿cuáles son los desafíos, digamos, que enfrentan los jóvenes rurales y los emprendedores especialmente a la hora de intentar desarrollar sus emprendimientos rurales? ¿Cuáles crees que donde está hoy los mayores espacios de mejora? Yo considero que hay varios aspectos y uno de ellos muy importante es que no hemos podido aterrizar la globalización del mundo a los territorios rurales. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo, por ejemplo, aquí en Colombia, pues la agricultura, en muchos casos, la agricultura hasta ahora estamos en la agricultura 1.0 y vemos países como de pronto Brasil, que ya por allá están en el 4.0, que son tecnologías que sí o sí en el mundo globalizado tenemos que incorporar en la ruralidad. Hoy en Colombia, lastimosamente, estamos muy atrasados en términos de tecnología e innovación en cuanto a la agricultura o la parte agropecuaria. Y digamos, eso en primera medida me parece una dificultad grandísima porque nosotros como, a ver, nosotros no le vamos a decir a nuestros jóvenes, quédense produciendo en el campo, voy a decirlo muy coloquialmente, echando asadón. Es válido, está bien, lo hemos hecho así durante muchos años, pero pues digamos que ya tenemos que empezar a ver de qué otra forma nosotros a partir de la juventud empezamos a desarrollar ideas nuevas y pues digamos con ese componente de innovación. Y por otro lado, que también digamos que nosotros estamos acostumbrados a hablar de la ruralidad o a ver la ruralidad en términos de productividad, en términos de producción de alimentos. Y resulta que la ruralidad también hay temas culturales, hay temas socioemocionales, hay temas socioeconómicos. Y ese es el componente que yo creo que hace, o sea, esa dificultad es muy grande porque nosotros tenemos que aprender a ver, así como lo vemos en los cascos urbanos, pues trasladar esos mismos temas hacia la ruralidad. Educación de calidad, acceso pues vuelvo y lo repito, a tecnologías de innovación, acceso a nuevos mecanismos desde aprendizaje y bueno, digamos que en general es eso, de acceso a servicios de salud. Entonces, digamos que las dificultades pues son macro, son muchísimas, pero digamos que más me centraría yo en la innovación también y la tecnología.
Precisamente en ese ejercicio hemos visto cómo, y va a salir un newsletter cuando salga este episodio, Kevin, que habla precisamente de los retos del joven rural y como todo ese ejercicio alrededor de... Y definitivamente las capacidades son cosas que tenemos que trabajar. O sea, no podemos decirle al joven rural qué es en el campo, y no solo centrado en la productividad, sino qué es en el campo con todas las falencias que tiene el campo hoy. Entonces tenemos que lograr buscar la articulación. Y en este caso voy a centrarme en lo que tú haces para que nos cuentes un poco. Tú has sido un joven emprendedor que ha sido ya galardonado por el departamento de Cundinamarca, que has generado un proceso de exposición de la importancia de la ruralidad con los pilares que nos mencionabas al inicio de esta entrevista. Tienes alrededor de 1.180 jóvenes vinculados a un proyecto que quiero que me cuentes un poco qué significa Agrotierra Joven, qué significa todo ese ejercicio que estás haciendo, y de cierta forma, qué te llevó a crear esta iniciativa. Agrotierra Joven es hoy como ese vehículo que nos permite seguir luchando por esos 4 pilares, seguir luchando también por los jóvenes rurales, donde nosotros en un esquema asociativo reunimos todos estos jóvenes rurales, que hoy somos 1.180 jóvenes. De los 116 municipios de Cundinamarca tenemos presencia en 111 municipios de las 15 provincias. Estamos hablando del 97-98% de Cundinamarca, casi su totalidad. Okay. Todos nuestros jóvenes no solamente son jóvenes rurales, sino que también tienen, o sea, ellos tienen proyectos productivos agropecuarios. Entonces, digamos que en términos generales nosotros tratamos o digamos que luchamos a partir de este esquema asociativo, que todos miremos hacia un mismo lugar, que es pues, el avance de los 4 pilares que mencionaba al principio. Esto nace porque precisamente por la necesidad de que hace 5 o 6 años, muy escasas las personas que sentaban el tema de los jóvenes, de la juventud rural. Era muy difícil que alguien hablara de eso. Digamos que nosotros poco a poco empezamos a hacer ese tejido social, esa masa, digamos, a ver, dando las voces, dando el lugar donde nunca estaban esas voces y nunca llegaban esos lugares de la ruralidad. Sí lo tengo que decir, el departamento de Cundinamarca, la gobernación de Cundinamarca, en ese entonces en la cabeza del gobernador Nicolás García, nos dio mucho la mano, creyó en el proyecto y digamos que empezamos a fortalecer todos estos aspectos y siempre en miras del desarrollo rural, el futuro de la seguridad alimentaria. Hoy de pronto yo lo cuento así, muy sencillo, pero pues no ha sido fácil de pronto uno como tratar de empoderar a nuestros jóvenes rurales y que sientan que es la realidad, que somos muy importantes digamos, para este mecanismo, este sistema. Somos, o sea, nosotros dentro de este sistema, los jóvenes rurales, somos una parte muy fundamental. Y hacer caer en cuenta a los jóvenes de todo este potencial que tenemos es un trabajo, digamos que complejo, pero ahí vamos precisamente con Agrotierra Joven construyendo esto. Perfecto, perfecto, Kevin. En ese sentido, mira, hay ciertos puntos que están centrados en cómo uno articula. Tú hablabas de alianzas, nosotros hablábamos de financiamiento, del acceso. Cuéntanos un poco, Agrotierra Joven, cómo ha logrado visibilizar estos proyectos y si nos puedes hablar algo de cifras, de qué ha pasado, qué proyectos para ti son como esos proyectos hitos o testimoniales que tú dices, la hicimos y de verdad se puede convencer a que los jóvenes se queden en el campo. Nosotros, digamos que así cifras, nosotros hemos ayudado a articular hemos trabajado hombro a hombro con el departamento de Cundinamarca, pues digamos que en torno a toda la juventud rural, y gracias a ellos, digamos que uno de los casos, para mí uno de los más importantes, con los diputados de Cundinamarca, propuesto desde acá, desde este liderazgo, hicimos la conmemoración del Día del Joven Rural. Digamos que lo que nosotros quisimos fue que 5 secretarías de la gobernación de Cundinamarca, que en este caso es la Secretaría de Educación, la Secretaría de la Agencia de Comercialización, la Secretaría de Agricultura y la de Competitividad, trabajaran todos los años para llevarle resultados a los territorios en cuanto a la juventud rural se refiere. Y esto lo consolidamos por medio de una ordenanza con los diputados de Cundinamarca, que es la ordenanza número 107, y se conmemora el Día del Joven Rural los 14 de agosto. Eso lo hicimos en realidad el año pasado,
que digamos para mí pues es un hito muy importante porque antes no se veía en el departamento de Cundinamarca ni en el país un día especial celebrando o conmemorando la importancia del Día del Joven Rural. Eso lo logramos acá, lo replicaron de hecho en el Meta. Y también, aparte, logramos una inversión de 3.000 millones de pesos para fortalecer a 173 jóvenes con maquinaria menor en diferentes sectores productivos, en el sector lácteo, en el sector de apicultor, caficultor, en el sector panelero, en varios sectores. Digamos que esas inversiones son muy importantes porque es capital que llega realmente a los territorios donde se necesita, a nuestros jóvenes que siguen luchando por el campo. También ayudamos a articular en los últimos 2 años unas tarjetas de red de progreso agropecuario que venían cargadas con 250.000 pesos con la agencia de comercialización, con el exgobernador Nicolás García, para entregarle a estos jóvenes esos cupos para que lo adquirieran con insumos o que pudieran, digamos, que cambiarlos en las diferentes tiendas de los municipios para, digamos, todos esos insumos agropecuarios también, que es muy importante. Y ahorita estamos trabajando en 2 proyectos de ley de juventudes rurales y campesinas, uno en la Comisión Primera del Senado de la República y dos en la Cámara de Representantes también. Digamos, Ok, en súper. términos generales, pues esas son, digamos, como las cosas más importantes que hemos hecho por la juventud rural. En términos macro, no, totalmente de acuerdo y me alegra que hayan personas como tú que están creyendo y apostando por el joven. Yo he tenido varias conversaciones en donde nos centramos mucho, como te digo, en la bifinanciación. Hoy, obviamente, el modelo de agricultura y de seguridad alimentaria es una necesidad global. Es un real riesgo para la humanidad no tener la claridad de cómo nos vamos a alimentar con un mundo con cada vez menos recursos, con un cambio climático que es evidente. Eh, con unos efectos sobre la producción de alimentos que definitivamente la estamos padeciendo, con una disminución del agua y a eso se le suma la mano de obra o el talento, porque aquí hablamos de los dos temas, es las personas que están dispuestas a trabajar tanto en emprendimientos como en empresas del sector agropecuario, como el talento necesario para que estos emprendimientos y empresas puedan desarrollarse y definitivamente en eso es el relevo generacional. Y uno se pregunta realmente qué está haciendo el mundo para poder solucionar este problema. Y hablando de Colombia, pero lo podemos hablar en Chile, lo podemos hablar en México, he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas y nos dicen es que no vamos a crecer más en proyectos de siembras de flores, por decir cualquier cosa, o en algún sitio no vamos a sembrar más arándanos o no vamos a sembrar más paltos o aguacates porque no tenemos quien esté en el campo, quien coseche y la gente ya no se quiere quedar. ¿Tú qué le dirías? Y eso es un mensaje de un joven rural que está liderando, como le digo, más de 1.000 jóvenes que tienen un sentir por arraigo por la tierra y que tú estás tratando de impulsar ese arraigo. ¿Qué les podrías decir a las empresas que se ubican en estas zonas para poder articularse con esas expectativas que tienen los jóvenes? ¿Qué crees que está faltando para que la empresa pueda llegar y decirle al joven, mira, aquí tienes una oportunidad de desarrollo? ¿Cómo crees que debería la empresa tocar esas conversaciones? Algo muy interesante que hace falta desde el sector privado. Yo la gran mayoría de cosas que he hecho ha sido desde el sector público, a pesar de sus dificultades y sus tiempos y que digamos no es tan rápido como a veces uno quisiera, pero el sector privado tiene una ventaja muy grande y es que digamos que realmente ahí es donde está la importancia, es donde se genera la economía de los países y en esa medida es donde pueden aportar a los jóvenes. Por ejemplo, nosotros en los casi los 1.200 jóvenes que tenemos en los departamentos en Cundinamarca, ya son jóvenes que están, o sea, que ya tienen proyectos productivos. Es decir, no sé, oiga, yo tengo esta empresa, no sé, el Grupo Éxito, y yo tengo jóvenes que producen, pues fortalezcámoslos, preparémoslos, démosles, tal vez no tanto, si se puede, pues una carrera universitaria, perfecto, pero pues si los podemos fortalecer en términos de empresariales, en visión empresarial, en términos de financiación y en inteligencia financiera, que puedan desarrollar sus proyectos a partir de la ruralidad, ya con eso ya entramos ganando y no es tan De acuerdo. complicado, porque finalmente, digamos, las empresas también, el sector privado, de una u otra forma
pues digamos que también necesita de los jóvenes rurales y esto lo estamos viendo ya, uno ve en el departamento de Cundinamarca y me imagino que en todo el país, uno va y pregunta en las zonas rurales y casi no hay mano de obra. Así es. Entonces, digamos, si nosotros no promovemos, si nosotros no logramos crear esa sinergia, no solamente en el sector privado, no solamente hablando de empresas, sino también desde la academia, desde esto, nos tenemos que sumar todos para que sea viable. Pero De digamos que acuerdo. el sector empresarial sí es muy, muy importante que tengamos claro ese panorama y que sepan que habemos personas, y no solamente soy yo, sino hay personas también alrededor del país que están luchando por eso y que de pronto sí deberíamos voltear los ojos a ver quiénes están realmente haciendo la tarea para que en un futuro el campo no muera. Quiénes están en el territorio, no legislando, no gobernando, no. Quiénes están en el territorio sembrando la papa, sembrando el tomate, sembrando el banano. Quiénes están allá y a quiénes debemos aportarle y a quién debemos fortalecer. De acuerdo, yo estoy muy de acuerdo contigo y digamos que en mi carrera profesional me he enfrentado a ciertas situaciones que uno dice, a veces una desconexión de poder entender realmente cuáles son las necesidades del sector rural, cómo podría jugar un papel importante. No es solo ubicar un proyecto en un municipio y hacerlo crecer, sino es cómo estructuro ese crecimiento jalonando otros sectores, haciendo que la ruralidad no sea solo la empresa, sino la ruralidad como tal. Y la ruralidad se tiene que desarrollar de la mano de las personas que habitan. O sea, yo no puedo desarrollar la ruralidad sin tener en cuenta a los habitantes. Y los habitantes, por relevo y por naturaleza humana, son los jóvenes y seguirán siendo los jóvenes los que van a estar en la mayor proporción de existencia en estas zonas. Y por eso para mí la pregunta es tan importante. Es un tema bastante crítico y te lo digo yo desde la óptica del privado, desde la empresa, cómo veo compañías que emplean a 20,000 personas y que tienen el capital probablemente para poder seguir creciendo y emplear a otras 20,000, pero ya no tienen gente. No hay Y gente. entonces dicen, cuando revisan las matrices de riesgo de la inversión, dicen, perfecto, la tierra la tenemos, el clima es el mejor, la conectividad internacional está bien, el producto que tenemos cumple las condiciones del mercado internacional y somos competitivos. Pero cuando encerramos todo esto en quién lo va a producir y cómo lo vamos a hacer, es donde vemos que todavía hay muchos temas de automatización que no reemplazan y no la van a reemplazar en un corto plazo la presencia del humano. Entonces en ese ejercicio el rol del joven rural juega un papel importante y lo que tú mencionabas, Kevin, es cómo articulamos a que ese joven rural, no solo el que estamos buscando para que supla puestos de trabajo en una compañía, sino esos jóvenes rurales que quieren ser parte de, y yo los puedo integrar en una cadena de asociatividad en donde realmente los pueda hacer vínculos de un ejercicio que les pueda generar también mayor valor y riqueza probablemente en ese ejercicio. Yo siento, y ahí es un tema más de tu experiencia, te hago la siguiente pregunta, las expectativas que tiene la comunidad rural que tú has creado. Estamos hablando de esos 1,160, casi 1,200 jóvenes. ¿Cuáles son las expectativas que tú podrías resumir que tiene esa comunidad que tú estás liderando? Hoy, por todo lo que hemos hecho, que ha sido relativamente en poco tiempo, digamos que existen unas expectativas muy grandes que finalmente, pues digamos que muchas veces recaen en las cabezas visibles. Y, y aquí se abre, digamos, dos oportunidades. Uno, de una u otra forma, ya uno siente una responsabilidad con mi comunidad, con mis jóvenes en el departamento y siento que hay que responderles con cosas que hemos venido haciendo. Y dos, también que de una u otra forma nuestros jóvenes, no digo todos, pero sí muchos de nuestros jóvenes están teniendo la misma visión que nosotros tenemos, que ya eso es muy importante. O sea, cuando uno logra introducir una idea, cuando uno logra encender esa llama que decía al principio que me creció a mí, hombre, eso ya no se quita. O sea, eso ya no se Así es. quita ni con dinero ni con absolutamente nada. Entonces, digamos que más allá de expectativas materiales, lo que nosotros queremos, estamos haciendo y queremos seguir trabajando en eso es encenderle esa llama como de preocupación por la realidad de la ruralidad en Colombia. Entonces, digamos que para mí esas expectativas, digamos que cada vez crecen más en los jóvenes, pero más allá de las expectativas es ese sentimiento que, digamos, está creciendo
como comunidad, de todos ver hacia un mismo lado, que pues para mí eso es muy importante dentro del tejido social, porque de pronto si generamos expectativas materiales de qué nos van a dar, cómo nos vamos a financiar, que es muy importante, es muy, muy, Ujú. muy importante, pero eso no lo es todo. Para mí es mucho más importante, es, venga, antes de pensar en qué vamos a dar, estamos pensando nosotros es en conjunto, en comunidad, en avanzar todos por un mismo propósito. Para mí ya eso ya es mucho decir, digamos Así es. que hablando, digamos, de las expectativas, o sea, no más que los jóvenes ya creen que estamos construyendo un futuro mejor para todos, ya, o sea, ya esa expectativa ya es mucho para mí, para mí. Total, total, Kevin, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que creando el mindset correcto nos permite realmente construir realidades, ¿no? O sea, tú tienes un pensamiento, clavas una idea en la mente de una persona y esa idea se convierte, al final se moviliza en acción y es lo más importante. Y yo creo que una cosa que has mencionado muy bien y lo interpreto de esta manera es tenemos que primero creernos el cuento y no solo esperar a que alguien nos dé algo, sino que tiene que nacer de nosotros. Y cuando creamos eso, rompemos esa barrera de decir es que yo necesito que me subsidien, es que yo necesito que me den, es que no, yo necesito contribuir y es cómo juego yo un rol en este proceso, que si dentro de ese rol hay posibilidades de acceder a diferentes recursos, perfecto, pero no es el limitante decir es que hasta que no me den, yo no puedo dar. Entonces, eso que tú estás generando para mí me parece que es la llave y es la semilla, hablando de agricultura, es la semilla que necesita crecer en la mente de los jóvenes rurales. Tenemos la gran capacidad de construir sin la expectativa desbordada de que todo me lo tienen que dar. Y a partir de eso, le aseguro que podemos construir conversaciones mucho más fluidas entre el Estado, entre el sector privado, entre la academia y obviamente entre las comunidades que habitan las zonas. Sí, así es. No, Miller, y algo que también menciona es muchas veces, y pasa mucho en el sector rural, sobre todo que los temas se convierten en el sector público. Uh -huh. Muchas veces el sector se convierte esto en un tema de asistencialismo. Y digamos que en el andar con los jóvenes también nos damos cuenta que todos estos paradigmas de una u otra forma, veámoslo como un lienzo un poquito más desocupado, donde uno puede ir pintando y puede, digamos, ir haciendo diferentes cosas, cosa contraria que pasa de pronto muchas veces con la edad promedio que tienen el sector agropecuario, que son de 55 años más o menos, que de pronto ya están más arraigados a las ideas que venían trabajando. En cambio, pues uno trabajar con jóvenes de una u otra forma se pueden ir moldeando para construir un futuro que siempre hemos querido. De acuerdo. Escuché una frase que me gustó mucho, que es la neuroplasticidad, es la capacidad que tienen las personas de cambiar la forma en la que aprenden y digamos que se apropian del conocimiento y en los jóvenes tenemos esa gran ventaja, que al final uno fácilmente puede llevarles tecnología, o sea, hablarles a un joven de tecnología es mucho más sencillo y hace que, venga, cómo la tecnología contribuye al desarrollo de su región y cómo usted puede desarrollar proyectos. Y ya que tocamos el tema de tecnología, quiero que me des tu opinión sobre lo que crees que está pasando con la brecha que existe entre la adopción tecnológica de todos los otros sectores, ¿cierto? Y el sector rural. ¿Crees que estamos evolucionando a los pasos correctos? ¿Nos estamos quedando? ¿Los jóvenes están teniendo acceso a ese nuevo conocimiento? ¿Cómo ves tú este ejercicio? Miller, yo considero que estamos evolucionando. Al paso digamos, del mundo globalizado, no. O sea, no estamos siguiendo el paso. Esto, digamos que las nuevas tecnologías, por ejemplo, como la agricultura de precisión, las diferentes, no sé, cosas de pronto que no son, digamos, como tan, digamos, como tan tecnológicas, por decir de, no sé, por ejemplo, un dron agrícola. Un dron Uh -huh, agrícola, digamos, eso ya está creado hace rato, pero aún así nosotros no, o sea, ver un dron agrícola aquí, o bueno, hablo por lo menos en Cundinamarca, es muy raro. uh Y -huh. son cosas que, pues, entre comillas, son básicas en un mundo globalizado, en un mundo ya con una tecnología ya incorporada en el sector agro. Entonces, digamos que sí estamos empezando, hasta ahora estamos empezando como a ver todas esas nuevas tecnologías, pero pues afuera esas tecnologías ya son, entre comillas, antiguas, ¿no? Sí, ya llevan tiempo. Sí, de acuerdo. Entonces, pues digamos que en ese sentido sí,
Yo considero que más que el sector privado, ese es el sector público que debería generar al menos unas muestras o unas muestras o pruebas piloto que puedan enganchar a nuestros jóvenes como decir, oiga, venga, la agricultura no solamente es el tractor y el asadón. La agricultura es agricultura de precisión, la agricultura es agricultura sistematizada, la agricultura hay inteligencia artificial, eso, y de pronto no implementarlo, pues yo entiendo por el tema de los recursos limitados que tenemos muchas veces en los sectores públicos, pero sí muy seguro sí podemos hacer un programa, por ejemplo, o plantear un programa donde nosotros como que les podamos abrir esa ventana o de pronto tratar de abrir esa mente que en todas las posibilidades que existen en el campo, mezclándolo con la tecnología, eso se puede hacer y eso digamos que hace muchísima falta en términos de juventud. De acuerdo, Kevin, totalmente alineado contigo. Y yo creo que es un tema que podría ser demasiado atractivo si se populariza lo suficiente. Entonces, yo conozco y en la empresa en donde trabajo tenemos sensores, tenemos, digamos que información de deep learning, machine learning, Internet de las cosas, tenemos robótica. Y cuando los jóvenes ven esto o ven pasar un robot autónomo por el campo, moviéndose, o sea, la gente dice, ¿esto qué es? Esto creíamos que era ciencia ficción y resulta que está en el campo ya, pero el acceso a esa información muchas veces está muy centradas en los grupos que tienen la capacidad de hacerlo, pero que no necesariamente los jóvenes tienen acceso a ver ese tipo de tecnología. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo, creo que al Estado, a las instituciones públicas y privadas, y yo creo que mucho a la academia, le corresponde un papel muy importante empezar a visibilizar, hacer giras de los jóvenes diciendo, mire, veamos cómo la agricultura se produce, no sé, el milagro peruano, cómo llevamos jóvenes a Perú para que vean cómo comunidades que fueron en algún momento abandonadas o que fueron en algún momento muy deprimidas, hoy son polos de desarrollo gigantesco a partir del centro en la agricultura. Y en Colombia sentimos que el desarrollo está ligado a pegar ladrillos. No tengo nada en contra del sector de construcción, Sí, pero vemos asociamos el progreso con el número de edificios que vemos por con el nuestra cemento. ventana, con el cemento. Y definitivamente en el mundo, en los países que tenemos potencial agrícola, eso es completamente absurdo. O sea, nuestra riqueza está en el campo, en la potencialidad que tenemos de producir el alimento que requiere el mundo. Es que no solo lo requiere mi vecino o lo requiero en mi mesa, lo requiere el mundo. Y ahí hay una oportunidad de visibilizar y la tecnología podría ser un gancho para que los jóvenes se queden en el campo. Voy a pasar a una siguiente pregunta y es centrado en la sostenibilidad. ¿Cuál es la mirada que tienen los jóvenes sobre lo que está pasando con la forma como producimos y sobre la sostenibilidad como pilar de la producción agroalimentaria? ¿Qué has escuchado con esos 1.200 jóvenes sobre lo que piensan de esto que está pasando a nivel de la producción sostenible? Antes de responder la pregunta como tal, sí de pronto me gustaría dar un dato acá en Cundinamarca como para contextualizar la audiencia y es decir también que según el DANE el 97% de las unidades productivas agropecuarias están lideradas por personas que tienen 55 años, un promedio de edad de 55 años, mientras el otro 3% restante somos jóvenes de 14 a 29 años de edad que pues tienen esas unidades productivas agropecuarias. Este es un dato muy importante. Acá en Cundinamarca en cifras nos da que ese 3% corresponde a 5.876 jóvenes. Para mí eso es alarmante, o sea, ¿cómo es posible Total, que el 37% de nuestros productores agroalimentarios tengan una edad promedio de 55 años? Y entonces o sea, no hay que ser un matemático súper inteligente para decir, si solamente el 3% está produciendo, ¿qué va a hacer de nuestras vidas en 5 o 10 años? Es de insostenible. acuerdo. Pero bueno, eso solamente era para contextualizar. Digamos que nosotros hemos venido haciendo unos ejercicios muy interesantes en los diferentes municipios de Cundinamarca, donde nosotros reunimos jóvenes, más o menos siempre en convocatorias son 30, 60 por municipios, contando pues que la convocatoria en municipios de juventud rural pues no es tan fácil hacerlo, pero algo que sale siempre muy interesante de allá y siempre se toca, digamos, por la voz de ellos, que dentro de nuestras tareas es uno, empoderar a los jóvenes y dos, también, digamos, hablando en términos muy generales, es escucharlos cuáles son las necesidades puntuales a cada territorio. Siempre hay un común denominador y es eso, la innovación, la tecnología. O sea, los chicos esperan ver, y es que es cierto, o sea, uno coge un teléfono
y un joven se mete al Instagram, al TikTok, bueno, las plataformas habidas y por haber, y empiezan a ver todo un sinfín digamos, de probabilidades, de oportunidades en un mundo globalizado, y dicen, no, y yo aquí viendo cómo mi papá, pongo un ejemplo porque es la realidad, viendo cómo mi papá siembra caña de azúcar hace 30 años y sigue igual, o viendo cómo mi papá sigue sacando papa con el abuelito y yo sigo aquí igual, viendo todas estas posibilidades en el teléfono. Entonces, digamos que en cierta forma es eso, también es un poco egoísta de nosotros también pedirles a nuestros jóvenes, oiga, quédense en el campo, pero ¿a costa de qué? Sí, de Eso acuerdo. digamos que sí se ha visto, sí se ve mucho en los territorios, mucho es el sentir de los jóvenes que realmente muchas personas piensan que los jóvenes no quieren estar en el campo y que son perezosos y que no. Yo he visto en el territorio que no es así. Los jóvenes quieren quedarse en el campo. Lo que pasa es que no les damos las condiciones necesarias para desarrollar su proyecto de vida, que es muy diferente. Entonces, digamos que es eso. O sea, el común denominador que nosotros hemos visto es la innovación, la tecnología y la falta de oportunidades para desarrollar su proyecto de vida, para que se genere esa sostenibilidad en el campo. De acuerdo, Kevin, y mencionaste algo muy importante. Las redes sociales, el acceso a un conocimiento y a horas y horas de contenido que se sube a las redes de manera, digamos, diaria, em, le convierte el teléfono, esa pequeña pantalla se convierte en una ventana al mundo. Ajá. Y entonces uno dice, ¿cómo yo me asomo por esa ventana y veo lo que está pasando en la ruralidad de México, donde están desarrollando X cosas, o en la ruralidad de Holanda, en donde están haciendo agricultura de precisión con agricultura protegida, en donde no sufren de las heladas y acá cuando hay un bajo de temperatura se quema la papa y uno dice como países donde nieva, entonces sí pueden producir tomates y fresas en el invierno y nosotros acá, de por Dios, no lo podemos hacer. Entonces el joven ve esa ventana y ve lo que está pasando con los otros jóvenes de otros sectores y después cierra la ventana y mira hacia afuera de su casa y no ve eso. Y eso es lo que tú dices. A veces somos egoístas pensando en decir quédense, pero es que tienen que quedarse porque es que ustedes son del campo y deberían querer su campo. Pero ¿bajo qué condiciones le estamos pidiendo eso? Exactamente, así es. Bajo qué Hay, condiciones. hay un gran reto en eso y de verdad, Kevin, me agradó mucho esta conversación. Es un tema que voy a empezar a tocar muy seguido en este podcast porque siempre centré y el nacimiento de este canal nació para poder buscar potenciar el programa y el proyecto rural, el proyecto agropecuario de cierta forma en Latinoamérica, desarrollando la agricultura de cierta forma de una manera mucho más accesible al conocimiento. Y resulta que en ese ejercicio hemos hablado, este es el episodio número 19 y hemos hablado de financiamiento, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de agricultura regenerativa, hemos hablado de fondos de inversión centrados en el agro, pero cuando uno envuelve todo esto dice, ¿quién va a trabajar? O sea, ¿quién va a estar? Y cuando me refiero a trabajo no es el trabajo empleado, es el trabajo como tal. ¿Quién va a desarrollar los proyectos? ¿Quién va a quedarse en las zonas rurales desarrollando hotelería? Desarrollando restaurantes, desarrollando comercio, que sean transversales a los desarrollos agropecuarios y a las agroempresas. ¿Quién va a estar realmente pensando en que hay futuro en la ruralidad? Y entonces me hace un clip y yo digo, necesito empezar a visibilizar este espacio porque lo que tú dices, en el caso puntual que hablaste de Cundinamarca, en 15 años, el 98 o 97% de la población que está produciendo el alimento va a estar jubilada. Sí, así es. Y No, entonces o sea, desde ya se empiezan a ver casos. ya se empiezan a ver casos, ¿de La acuerdo? realidad, o sea, para allá Así, vamos. así es. Entonces, bueno, este tema es muy interesante, te agradezco mucho el espacio. Me gustaría que finalmente nos des un consejo a los jóvenes, partir esta pregunta en dos, o digamos este cierre. Un consejo para los jóvenes, un consejo para los empresarios y un consejo para el Estado. Un consejo para los jóvenes, que aprendamos también nosotros como juventud que no todo se da inmediato, que no todo es tan fácil como lo vemos en las redes sociales, que para lo que queremos lograr en este caso que es la juventud, digamos empoderar la juventud rural, hay que ser persistentes, incluyentes
y también que estemos bien fortalecidos y con miras a la visión que todos queremos tener. Eso es, no desfallecer en el proceso, disfrutarse del proceso. Yo sé que no es nada fácil, pero estamos trabajando con muchas personas para que todo este futuro sea un buen futuro para todos nosotros. Un consejo para el sector privado. En serio, busquemos la forma de hacer esa sinergia con el sector privado, de contribuir a esto que nos está afectando y que nos va a afectar aún más al paso del tiempo. Y digamos que es eso, o sea, no quiero alargarme tanto, es buscar la sinergia en el sector privado también y en el sector público. Los actores políticos a nivel nacional debemos buscar la forma, no solamente de que quede en el papel y pararnos allá en el Congreso, es que el campo y la reforma tributaria, y no, esto se trata de territorio, se trata de cómo llegamos realmente a los jóvenes que aún siguen creyendo en el campo, o sea, cómo hacemos inversiones efectivas del sector público, y eso cómo se logra, al menos teniendo datos y caracterización de las necesidades puntuales. Eso no existe acá en Colombia. Colombia no tiene la información necesaria, al menos que un ministerio tenga o una secretaría tenga información de decir, estos son mis jóvenes, estos son mis productores, en esto puedo invertir porque el porcentaje me dio que esto es lo que necesitan. Eso no hay, eso no existe. Al menos deberíamos empezar por ahí, conociendo nuestro territorio y conociendo nuestras falencias para así mismo poder invertir los recursos públicos, que son sagrados. Perfecto, Kevin, muchísimas gracias y de verdad te aplaudo por eso que estás haciendo. Visibilizarte en este espacio va a ser también una oportunidad para mí visibilizar el proceso que estamos haciendo a través de Agroventure sobre estas historias que son inspiradoras. Para mí un aplauso, te mereces todo, el ejercicio de poder continuar con este impulso y en lo que tú creas que desde este canal Agroventure y Miller Preciado como marca personal pueden ayudar. Obviamente voy a estar siempre a un clic de distancia, como decimos en este mundo digital análogo. Kevin, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Cómo pueden las personas acceder a ti? Facebook, Instagram, TikTok, Kevin Pérez Rey, así tal cual. Yo normalmente me la paso en Ruana, o a mí me conocen mucho por estar en Ruana, pero sí, Kevin Pérez Rey, en los tres. Digamos que ahí yo cuelgo todo el trabajo y demás. Perfecto, perfecto, Kevin, ¿no? Para mí fue un honor, un placer tenerte en este espacio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a Agroventure Podcast, a la comunidad Agroventure Podcast. Este fue un episodio que llegó con mucha pasión y muchas ganas de impulsar la ruralidad con la óptica de un joven que le está dando todo por desarrollar su territorio. Y para todos, espero que les haya gustado este espacio y por favor comenten y suscríbanse al canal para crecer y que este mensaje llegue a más comunidad y que podamos ser mucho más agroapasionados impulsando el desarrollo rural. Kevin, muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes, Miller, de verdad, muchísimas gracias a toda la audiencia. Y por último, para cerrar, de verdad, sí decir que todo esto, las puertas que se han abierto y lo que hemos trabajado ha sido por Dios. Dios es el que me ha estado sosteniendo todo este tiempo y que queramos seguir creyendo en esto. Muchas gracias y un gran cierre. Gracias a todos, nos vemos en un próximo episodio de Agroventure Podcast.